El año pasado hubieron más de 150 proyectos de ley en 39 estados que restringían la enseñanza de ciertos planes de estudio, principalmente sobre cuestiones de raza y género. Así también se prohibieron libros que tratan temas de personas de color y el LGBT. Y a medida que aumentaron los llamados a la prohibición de libros, también aumentó la virulencia que los acompaña. Recientemente en Virginia pidieron que se quemaran los libros prohibidos en el condado. Para explicarnos qué hay detrás de estos ataques a la democracia en nuestras escuelas e instituciones públicas, está con nosotros Carla Silvestre, miembro del Board of Education de Montgomery County. Bienvenida al programa nuevamente, Carla Silvestre. ¿Cómo afecta la prohibición de libros a los estudiantes? A un nivel extremo, imagínate que todo lo que dice no sé quién va a estar prohibido. Entonces estamos cerrando el mundo a los jóvenes para que solo vean lo bonito, solo vean lo tal vez occidental, solo vean lo de una raza. Entonces no les das oportunidad de conocer el mundo como realmente lo conocemos, la historia como realmente se dio a cabo, diferentes perspectivas, tal vez no son mi opinión, pero el joven tiene el derecho de aprender que las perspectivas de otras personas para que él vaya desarrollando su propia opinión sobre temas importantes. Entonces, con eso de quitar libros, estás quitándole la oportunidad a los jóvenes a realmente aprender lo que debería que estar aprendiendo. ¿Cuáles son los argumentos que la gente hace a favor y en contra de la prohibición de libros? Te cuento que cuando yo era niña le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué creemos nosotros? ¿Evolución o creación? Y mi madre me dijo, ambas cosas. Entonces, tomando como éramos religiosos, ¿no? Entonces, pero ella pensaba críticamente, esa era su opinión y como que tomando ese ejemplo, entonces si yo solo creo en la creación, entonces tal vez voy a estar en contra de que le enseñen a mi niño evolución en las clases de ciencia en la escuela. Entonces, eso es como un pequeño ejemplo, pero imagínate tanto tema en nuestra sociedad que tú lo puedes tomar y decir, no, yo no quiero que mi niño aprenda a otro ejemplo es historia de Estados Unidos que critique al país por sus acciones a través de su historia. Si yo soy bien patriota, no quiero que critiquen al país, entonces también puedo tomar eso como un tema que no quiero que la historia de alguna manera critique a los presidentes o critique a lo que ha hecho Estados Unidos. Pero imagínate, la educación pública es para una sociedad. No es que mi tema y tu tema, sino que estamos educando a nuestros jóvenes en un currículum de que hemos decidido como sociedad que valoramos como país. ¿Es efectiva la prohibición de libros? Pues mira, a través de la historia del mundo se ha visto esto, ¿no? Que quemaban los libros, que los sacaban, iban a buscar casas en todas partes del mundo. Yo creo que es algo que viene y pasa. Algunos estados están poniendo leyes donde sí van a restringir los libros que se leen en las escuelas. Entonces, va a afectar a generaciones de jóvenes que están estudiando actualmente, pero yo espero que con el tiempo vayan cambiando la situación política y la gente ya deje de estar metiéndose realmente en algo que va a dañar la educación de esos jóvenes. ¿Es legal prohibir libros? Bueno, si la Asamblea General pasa una ley aquí en el estado de Maryland que dice que debemos prohibir libros, entonces tenemos que cumplir esa ley. Así que por ahora no existe ninguna ley que yo sepa en todo el área metropolitana de Washington. Pero ese es el tema, que en algunos estados sí están pasando leyes o amenazando a los distritos escolares que si no prohíbes este libro, no te vamos a dar los fondos.
Las escuelas obviamente dependen muchísimo de esos fondos. Así que por regular, las leyes no mandan, no se meten a lo que es currículo de las escuelas, porque es decisión local, pero estamos viendo eso que cambia hoy en día. Gracias, Carlos Silvestre.